y el retardo del crecimiento intrauterino. ¿Bien? Y aquí revisamos algunas causas muy frecuentes que se pueden dar, que pueden generarse por el retardo del crecimiento intrauterino, las cuales pueden ser de origen materno, de origen fetal o de origen Miremos durante el desarrollo del periodo unos cambios que tienen que ser proporcionales al crecimiento del feto. ¿Cuál es la importancia de las membranas fetales y de la placenta? Pues obviamente las membranas fetales, recordemos, las membranas ovulares son las que se van a garantizar que se mantenga ese saco de agua o ese líquido amniótico contenido dentro de la cavidad uterina. Y ya vamos a ver una de las principales funciones de ese líquido amniótico, ¿cuál es? Y el otro elemento, pues la placenta. Recordemos cuál es la principal función de la placenta, pues básicamente es digamos que es el único órgano, o es el órgano más importante que va a facilitar el intercambio de nutrientes, de gases, de inmunoglobulinas, de cualquier cantidad de sustancias que necesita el feto. Y obviamente la va a obtener a través de la circulación placentaria proveniente de la mamá. La placenta como tal es una estructura bien interesante, es una estructura bien curiosa, y es que es un órgano que está formado por dos estructuras provenientes de personas distintas. Una parte de la placenta es de origen materno, ¿listo? Que es todo lo que tiene que ver con el endometrio propiamente dicho, o la decidua basal, así la vamos a ver un poquito más adelante en las gráficas. Y la otra parte de la placenta es el corion y las vellosidades, que son de origen fetal. Recordemos que este corion va a derivar también del trofoblasto y del mesodermo extraembrionario. Entonces miren cómo se amalgaman, cómo se pegan o se unen dos estructuras de seres distintos para lograr conformar una estructura tan interesante que va a permitir el intercambio de sustancias. ¿Listo? Recordemos que más o menos terminando el primer mes o la cuarta, quinta semana, las vellosidades empiezan a tener una serie de transformaciones. Acuérdense de la vellosidad primaria, la vellosidad secundaria y la vellosidad terciaria o definitiva. Al inicio de este segundo mes, el trofoblasto va a tener una gran cantidad de vellosidades secundarias y terciarias. Van desapareciendo las primarias, ya no existen, y las pocas secundarias ya se están transformando en vellosidades terciarias. Estas vellosidades terciarias van a tener una característica bien importante, y es que van a lograr disminuir, como podemos ver, permítanme me adelanto un poquitico acá, por ejemplo vemos cómo va evolucionando la barrera de una vellosidad más o menos hacia la cuarta semana con respecto al corte transversal de una vellosidad aproximadamente hacia el cuarto mes. ¿Qué diferencia o qué diferencia logran ustedes observar ahí de entrada? Miren la gran cantidad de elementos que tienen al comienzo de la cuarta semana. Tiene que los nutrientes, la glucosa, los inmunoglobulinas y demás, atravesar una barrera conformada por cuatro estructuras. Obviamente atravesar una barrera que tiene cuatro estructuras es mucho más difícil comparado a la que ya tiene una velocidad terciaria ya definitiva, en donde solamente tiene el sincitio y el endotelio. ¿Ven? Entonces aquí va a ser más fácil que cualquier sustancia, cualquier nutriente llegue fácilmente del capilar materno al capilar umbilical. Bien, devolvámonos entonces aquí en esta parte. ¿Listo? La superficie de estas vellosidades, ya hemos visto ahí, van a estar formadas por sincitio trofoblasto, ¿listo? Recubiertas o localizadas sobre unas estructuras de citotrofoblasto, y por dentro el mesodermo, que como lo vemos acá, cuando tenemos un mesodermo ya vascularizado, hablamos de que esta es una vellosidad de tipo terciario, ¿ok? De tipo terciario.
Bien, miremos acá unas características bien importantes que vamos a revisar. Primero, las vellosidades, que son estas estructuras mesodérmicas, si la ven acá, este es el corio, ¿listo? Este de color salmón, naranja, ¿listo? Vemos que empiezan a introducirse hacia la zona endometrial, a invadir esa capa citotrofoblástica que está enrollando o que está envolviendo todo ese embrión que ya se llama feto. Aquí vemos qué estructuras: la cavidad coriónica, embrionaria, vemos la cavidad amniótica, vemos ya cómo el saco uterino está invaginando, se está introduciendo, se completa en la cavidad abdominal de este feto. Pero quiero que tengan presente lo siguiente: la diferente característica que se observa en las vellosidades coriónicas que están ubicadas hacia el polo embrionario con respecto a la característica o a la forma que tienen las vellosidades que están ubicadas hacia el polo anembrionario. ¿Qué características notan ustedes ahí? Ajá, son más desarrolladas, ¿listo? Ya son vellosidades terciarias, muy probablemente las del polo anembrionario no han pasado a ser vellosidades primarias, ¿listo? Y por esa razón, como ustedes se pueden dar cuenta, este tipo de contextura o este tipo de morfología le va a dar la denominación de lo que se va a recibir el nombre de corio frondoso. Mientras que acá, porque miren que esto es corio, estas vellosidades han surgido aquí del corio, aquí se va a llamar corio frondoso, que es hacia donde se va a formar propiamente la placenta, mientras que hacia la parte anembrionaria va a recibir el nombre de corio liso, porque no está tan vascularizado, no está como tan arborizado como se observa en el polo embrionario. Ajá. Eso en cuanto al componente fetal de la placenta, que es el corio y las vellosidades terciarias. El componente materno, que dijimos que era el endometrio, va a estar conformado por esta estructura, que es donde nosotros vamos a encontrar que este es el endometrio, pues todo esto es endometrio, por supuesto, pero el que está más hacia adentro va a recibir también el nombre de decidua basal. Decidua basal, y es en donde se va a implantar la placenta. Mientras que la parte del endometrio que está hacia el polo anembrionario, que también recibe el nombre de decidua, pero para diferenciarla del sitio hacia donde está el corio frondoso, recibe el nombre de decidua capsular. Entonces tenemos corio liso, corio frondoso, decidua basal y decidua capsular. Aquí vemos ya las arterias espirales, que son las del endometrio, que es desde donde van a empezar a venir, o desde donde van a empezar a derivarse todos los nutrientes, y ya están los primeros esbozos de esta circulación fetoplacentaria. ¿Listo? Esta sangre que llega aquí a estas vellosidades, como la pueden observar acá, de la arteria espiral del endometrio, libera sangre a estos espacios intervellosos. Ustedes se pueden dar cuenta, entre cada vellosidad hay unas pequeñas estructuras que no tienen la misma consistencia o la misma capilaridad como vellosidad terciaria y se denominan espacios intervellosos. Allí llega la sangre y luego migra o difunde hacia las vellosidades, y ahí entonces obviamente va a entrar en contacto todos estos nutrientes con las vellosidades y van a ser absorbidas a través del cordón umbilical para ser llevadas al feto. La sangre que llega aquí de esta arteria espiral del útero o del endometrio tiene que tener su retorno venoso, ¿listo? Y obviamente pues aquí la podemos ver, este retorno venoso, así como tenemos arterias espirales, tenemos las venas que se van a encargar de recoger todo el torrente sanguíneo que se va a llegar por la arteria espiral. En teoría, aquí podemos darnos cuenta, esta es la placa coriónica, ¿listo? Este sería el corio frondoso, ya es un detalle de esta estructura
aquí. Vemos ya la separación que va a existir entre cada una de las velocidades y la interrelación o el inicio de la circulación retroplacentaria. ¿Listo? Vemos cómo entonces entra la decidua basal, porque estamos solamente hablando aquí del corio frondoso. ¿Bien? En teoría, muchachos, se supone que la sangre materna no debe entrar en contacto con la sangre fetal. Pero eso es algo que no se puede garantizar 100%. Como la circulación materna, en teoría, no debe entrar en contacto con la circulación fetal, aquí se recibe el nombre, más adelante lo vamos a ver, de circulación hemocorial. ¿Listo? Porque el corio va a conformar una de las principales barreras para que la sangre materna pues no entre en contacto con la sangre fetal. Bien, sigamos aquí. Bueno, esto ya lo habíamos revisado, pues ahí se nos dejo el texto. A medida que la gestación va avanzando, entonces nosotros vemos que las vellosidades van a tener mucho más desarrollo hacia el polo embrionario, generando lo que se denomina el corio frondoso, mientras que hacia el polo embrionario van a ser mucho más débiles, van a ser menos desarrolladas y por lo tanto recibe el nombre de corio leve o corio liso. La decidua, que es la parte funcional del endometrio donde está ubicado o donde está anidado este feto, entonces ya la vamos a poder identificar en dos grandes partes. La que linda, la que está en contacto con el corio frondoso, dijimos que se llamaba decidua basal, mientras que la que queda hacia el corio liso va a recibir el nombre de decidua capsular. ¿Listo? La decidua capsular, o esta parte del corio, cuando se une con la decidua capsular, va a ser uno de los principales fenómenos que hacia el lado opuesto del útero va a permitir que se fusionen. Y al fusionarse, inmediatamente va a permitir que se oblitere o que se cierre la cavidad uterina y se colapse el saco vitelino, y de esa manera solamente nos quede dentro de la cavidad uterina la cavidad amniótica, el líquido amniótico. Sí, claro, mira, aquí está. Miren cómo va a ser el proceso. Nos ubicamos el miometrio, el endometrio, aquí vemos la decidua basal hacia el corio frondoso, ¿listo? Aquí vemos el corio liso y debajo encontramos la decidua capsular, y a medida que esto se va desarrollando tiende a cerrar esta parte que es la cavidad uterina. Pero miren, devolvámonos a esta. ¿Qué pasa con esta cavidad? Esta cavidad coriónica también tiene que desaparecer. Esta cavidad, saben ustedes que es la cavidad amniótica, ¿listo? Empieza a desplazarse hasta que se une hasta acá. Miremos acá. Vemos cómo se va desplazando la cavidad amniótica a buscar pegarse al corio liso. ¿Y lo ven? Hacia el polo embrionario. Y vemos que entonces esta cavidad coriónica cada vez se hace más pequeña, hasta que llega un punto en que la cavidad amniótica se pega acá con el corio liso y con la, obviamente, su decidua capsular, y desaparece la cavidad coriónica, quedando entonces solo ¿qué? Cavidad amniótica. ¿Listo? Y al mismo tiempo que se va desapareciendo la cavidad coriónica, vemos que la decidua capsular empieza a buscar la decidua parietal, y al cerrarse o al unirse la decidua parietal, la decidua capsular con la decidua parietal, vemos que desaparece o se cierra esta cavidad uterina. Y entonces ya que nos quedó un feto completamente involucrado o embebido en la cavidad amniótica, y la cavidad uterina solamente queda aquí, el tapón mucoso, que es el que va a servir de cierre para contener ese saco amniótico. Ya ahí se fusionó lo que se tenía que fusionar. Entonces miren, teníamos tres cavidades: cavidad amniótica, cavidad coriónica y la cavidad uterina. ¿Listo? Y se cerraron todas las tres para darle espacio a que finalmente solo quede la cavidad amniótica
es la que va a llevar el embarazo a feliz término. ¿El tapón mucoso para qué parece? El tapón mucoso básicamente es esto que ustedes ven acá, y es una barrera de proteoglicanos que lo que va a impedir es colonización bacteriana de la flora vaginal. ¿Listo? ¿Qué nos quedó? Solamente el corium frondoso, que va a ser el determinante junto con la decidua basal, y vemos decidua basal y corium frondoso, que es ya definitivamente la conformación de la placenta. Aquí vemos el mismo esquemita, ya vemos que solamente queda la placenta y la cavidad amniótica, su cordón umbilical, y el resto de cavidades han desaparecido. Esa es la evolución que ha tenido o que va a tener las estructuras que están envolviendo a ese efecto. Sí, claro, la implantación se generó acá, y ahí, como les decía yo, es el sitio donde se implanta, donde se va a desarrollar absolutamente todo. Dependiendo de la altura a la cual nosotros encontremos la implantación, pues vamos a poder hablar de los fenómenos de placenta previa, ¿listo? O de placenta de implantación baja. Usualmente, si está por debajo de 5 a 10 centímetros de este orificio cervical interno, entonces dicen que son placentas de implantación baja. ¿Listo? Bien, seguimos. Ya aquí la placenta, como ya les digo, entonces tiene sus dos componentes, su corio frondoso, que es de origen fetal, y la decidua basal, que es de origen materno. Y es interesante ver esa partecita. ¿Listo? Si el corium va a ser el determinante, digámoslo así, o la placenta va a estar limitada hacia la placa coriónica. Miren, ¿listo? Toda esta es la placa coriónica, ¿sí la ven? Toda esta parte. Todo eso es placa coriónica. Entonces, la parte del corium o la placa coriónica va a ser el límite fetal que va a tener esa placenta. ¿Listo? Y en el lado materno, como ya había mencionado, la decidua basal. Este tipo de unión, aunque voy a ver si tengo la minita acá. Sí, está, no, a pesar de que el proceso, como yo les decía, tiene que garantizar de alguna u otra manera cierta separación entre la circulación materna y la circulación fetal, el proceso de formación de la placenta va a tener una transformación de los vasos sanguíneos, y dentro del proceso de desarrollo de las vellosidades, mucha del citotrofoblasto que está conformando las vellosidades puede entrar en contacto con capilares maternos. ¿Listo? Tanto con arterias como con venas, tanto como con la arteria espiral como con la vena uterina. ¿Listo? Entonces, aquí se presenta un proceso que aquí lo describen, que en la zona de unión de estos capilares se pueden presentar incluso transformaciones epitelio-endoteliales, así las describe su libro. Yo no se las he colocado acá porque considero que de pronto es una palabreja que puede confundir, pero básicamente hace referencia a que células del trofoblasto pueden entrar a ser parte del endotelio vascular materno dentro de ese proceso de transformación. Y en esa zona es lo que se denomina la zona de unión, que es propiamente en donde se va a producir ese intercambio de nutrientes. Allí es donde podemos tener el riesgo de que algunas células hemáticas del embrión, del feto, puedan entrar en contacto con la sangre materna. Y como vamos a ver más adelante, dependiendo de la histocompatibilidad o del grupo sanguíneo y de los antígenos de superficie que puedan tener estos eritrocitos, se pueden generar algunas reacciones de isoinmunización. Es decir, que por alguna razón, si el RH del bebé no tiene el mismo RH de la mamá, se pueden generar algún tipo de hemólisis del recién nacido. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero eso se debe a esto, que en la zona de unión, aunque en condiciones normales no se da, se puede presentar en cierto porcentaje esa parte. Bien,
Les decía que entre la placa coriónica y la decidua basal, el espacio o la parte que tenemos aquí, esta, se van a denominar espacios intervellosos. ¿Sí ven? Que la vellosidad pues, de todas maneras tiene espacios. Mírenlo acá. Por ejemplo, que la vellosidad es esto, que está aquí como un arbolito, pero lo que está por fuera de ese arbolito se denominan espacios intervellosos. ¿Listo? Esos espacios intervellosos, lo bueno es que van a estar ocupados por sangre materna. Aquí veíamos cómo la arteria espiral revienta o descarga o deposita todo su aporte sanguíneo en estos espacios intervellosos. Bien. Como les mencionaba también, parte de la conformación de ese corium frondoso empieza a tener una especie de segmentación. Y lo que observamos es que a partir de la decidua basal, que es el componente materno de la placenta, empiezan a prolongarse una serie de tabiques, que son estos, ¿listo? Que van a conformar lo que se denominan los tabiques deciduales. Esto es decidua basal, endometrio, esto es corión, placa coriónica, que es fetal, y el filar, las dos conforman esta estructura que es la placenta. Miren los espacios intervellosos, pues aquí han quitado las vellosidades, pero son todas estas estructuras que quedan por fuera de las vellosidades. La conformación de estos tabiques deciduales trae como consecuencia que entonces la placenta tome una contextura así como esta, de segmentación, en donde forme como pequeños cubículos, como pequeñas celdas. El tabique no interrumpe o no se comunica totalmente con la placa coriónica. Llega y permite un pequeño espacio, como ustedes pueden ver acá, de manera que la arteria espiral o la sangre que llega a esto, que se va a llamar un cotíledon, ya lo veremos más adelante, puede migrar a los cotiledones contiguos. En cada cotiledón va a llegar una arteria espiral o varias arterias espirales. Entonces el proceso de perfusión en cada una de estas estructuras o en cada uno de estos cotiledones va a ser bastante abundante. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar que como desarrollo final de la placenta, ya después de que las velocidades terciarias se han puesto en contacto con la decidua basal, es la formación de los tabiques deciduales para conformar estas estructuras que se denominan cotiledones. ¿Listo? Que como ustedes se pueden dar cuenta, nos dan esta contextura o este aspecto como de un empedrado, por decirlo así. ¿Listo? Bien. La placenta al final del embarazo debe tener aproximadamente entre unos 20 o 15 a 25 centímetros de diámetro, es una estructura grande, y pesar aproximadamente entre 500 y 600 gramos. Cuando ustedes atiendan su primer parto, uno de los primeros consejos que le van a dar a sus ginecólogos es: listo, a veces el trabajo de parto como tal no es el del problema. A veces nos centramos solamente en traer la criatura, cortar el cordón y ya. No, todavía falta el pico y las patas, como dicen. Todavía falta el alumbramiento, que es lo que realmente recibe el nombre de alumbramiento, es una expulsión de la placenta y las membranas ovulares. Eso se da aproximadamente unos 5 o 10 minutos posteriores al expulsivo del feto. Y hay que tener mucho cuidado así. Sangre y tejido coriánico, membrana coriónica. Cuando la mujer rompe la parte, ¿qué es lo que...? Lo que se rompe es el saco amniótico. Aquí se rompe esto. Esto está altamente vascularizado. Esto es lo que hay que encontrar en vaso. O sea, pero es que me refiero, el bebé está, o sea, alrededor de él, pura sangre. No, líquido amniótico. Líquido amniótico. ¿Listo? Esto es líquido, agüita, ya vamos a hablar de él. Pero la vascularización sí está a nivel de la placenta. O sea, eso es el líquido amniótico lo que se bota cuando se... Claro, cuando usted rompe membranas o cuando rompe fuentes, que es lo que mencionan las mujeres, por eso lo que les sale es un líquido claro, que eso es lo normal. Ahora, si el líquido viene de color verde, amarillento, eso ya es un encoño del niño y eso señala el sufrimiento fetal. Hay un alto riesgo de infección
membranas es un signo de que ya el parto está listo. E incluso eso lo que trae es que la cabeza del bebé se me encaje más aquí en el orificio cervical interno, y esa presión trae como consecuencia que a nivel de la hipófisis se produzca más oxitocina, se contraiga más el fondo del útero, impulse más el bebé, más presión de la cabeza, y eso se vuelve una retroalimentación positiva. Si han escuchado ustedes ese término en fisiología, lo van a ver. Todos nuestros sistemas están regidos o por retroalimentación negativa, es como la más usual, en donde la ausencia de algo estimula que una glándula produce una hormona, como la hipófisis. No, ahí sería positiva, porque la ausencia o el estímulo induce que se perpetúe el estímulo, como en el parto. Cuando ustedes tienen baja la producción, por ejemplo, de hormona tiroidea, ¿qué ocurre a nivel de la hipófisis? Se aumenta la producción de TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Cuando se normaliza la hormona, inmediatamente genera una retroalimentación negativa, y es que frena la producción de la TSH, que se mantiene en los niveles normales. Aquí es una retroalimentación positiva, en la cual entre más presión se genere aquí sobre el cuello del útero, más producción de oxitocina a nivel de la hipófisis se produce. Y eso también ayuda a la dilatación. Claro, entonces más contracción del útero, más presión sobre la cabeza del bebé, más dilatación, porque aquí si se inhibiera, fuera una retroalimentación negativa, el proceso se pararía. Aquí necesitamos que se vuelva como una bola de nieve, cada vez sea más fuerte el estímulo para que lo pueda evacuar. Entonces lo que rompe la ruptura de membranas es la ruptura, incluso esto se llama membrana amniocoriónica, técnicamente, pero le decimos la membrana amniótica. Pero ya rompe por el tiempo. Claro, sí, ya cuando está a término, todavía no se han encontrado las causas, hay mucho por conocer de esta parte, en la cual pierde toda la elasticidad que tiene, porque eso tiene un factor protector, obviamente, y permitirle el adecuado desarrollo al niño. Pero por cuestiones que todavía se desconocen, al parecer son de tipo hormonal, un aumento en la producción de estrógenos pudiese estar deteriorando la consistencia y la resistencia de la membrana, y por eso se rompe de manera espontánea. Bueno, ¿dónde íbamos aquí? ¿Listo? Acá. Entonces, cuando se produce el alumbramiento, la placenta hay que mirarla por ambas caras. Por la cara, ¿esta cuál cara será? Fetal, y esta es la cara materna. La cara fetal, pues porque aquí viene el cordón umbilical. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Usted va a encontrar que encuentra el cordón umbilical y todo el amnios completamente colapsado. ¿Listo? Y vemos aquí todos los vasos coriónicos. Mire, esto de acá. ¿Listo? Dos arterias y una vena, que es lo normal que encontramos nosotros en el cordón umbilical. ¿Listo? Deben verse y debemos voltearla para mirar de que todos los cotiledones estén completos. Es decir, que la placenta haya sido expulsada completamente. De ahí la importancia de no empezar a jalar desde el cordón, que a veces por el desespero, no. Más bien, dígale a la mamá que se presione los pezones, ¿listo? Que eso aumenta la producción de oxitocina por el reflejo de succión, y eso estimula que la contracción del útero expulse completamente la placenta. Se ponen a tirar el cordón, lo pueden romper, hay retención de placenta, y toca hacer un legrado ahí, que muy probablemente no era necesario. Entonces siempre verificamos que existan las estructuras completas tanto en la cara fetal como en la cara materna. Y la membrana placentaria, que es la que separa realmente, o la membrana fetoplacentaria, digámoslo así, o barrera fetoplacentaria, como les decía, va a ser la estructura que va a separar la sangre materna y la sangre fetal, y en condiciones normales así debe mantenerse. A la larga se observa que no se cumple el 100% de las veces. Veíamos que al comienzo habían 4 estructuras: el endotelio del vaso sanguíneo fetal, el tejido
tejido conectivo de la vellosidad, el citotrofolato y el sincitio. Miren aquí. Sí. ¿Y la ven? Ya al final se quita todo el citotrofoblasto y solamente queda es el endotelio y parte del sincitio, que es una estructura que es mucho más fácil de atravesar. Bien. Ya en el cuarto mes se empieza a adelgazar y obviamente esto me va a permitir entonces que el intercambio de sustancias sea mucho más fácil, porque solamente voy a tener parte de la membrana sincitial y el endotelio de los vasos fetales. Recordemos que aquí, ¿qué va a haber? ¿Dónde está aquí la sangre materna? En esta vellosidad. Aquí en la periferia. Miren, se está cortando esta vellosidad. ¿Sí la ven? Está cortando la velocidad por acá. La sangre está rodeando aquí completamente la velocidad. Entonces es más fácil atravesar. Aquí hay sangre materna, aquí hay sangre fetal. Es más fácil atravesar aquí estas dos barreras, o esta barrera de dos obstáculos, que esta. ¿Listo? Igual se puede presentar intercambio de sustancias, pero obviamente con más dificultad. ¿Listo? Bien, como les decía, la famosa barrera fetoplacentaria, los ginecólogos son expertos en colocarle los nombres, se supone que la sangre materna está en los espacios intervellosos y debe estar separada por el derivado coriónico, ya lo vimos, ¿listo? Y por eso se denomina que es una placenta humana, se considera de tipo hemocorial, pero a pesar de eso, pues, no se puede evitar el cruce, digámoslo así, o la invasión de algunos eritrocitos que salen de la circulación fetal y entran en contacto con la circulación materna. La principal correlación clínica de la circulación fetoplacentaria pues, es la eritroblastosis fetal. ¿Listo? Antiguamente se llamaba la famosa enfermedad de los hemolítica, el recién nacido, o hidropesía fetal, también le decían. Pero pues, básicamente ahorita lo que más se hace referencia es la enfermedad hemolítica del recién nacido, o también llamada eritroblastosis fetal. ¿En qué consiste esta enfermedad o esta situación? Realmente no es que sea una enfermedad, sino una condición clínica que se presenta. Y es que por cosas del destino, como decía el doctor Guevara, algunas de las células sanguíneas del feto logran escapar o logran atravesar esta barrera placentaria y entrar en contacto con la sangre materna. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Pues que si usted no tiene el mismo tipo de sangre, si usted le aplica un tipo de sangre que no es igual a la suya, inmediatamente el sistema inmune va a empezar a liberar cualquier cantidad de anticuerpos para destruir esos glóbulos rojos o esos eritrocitos que de una u otra manera son considerados cuerpos extraños. ¿Listo? Entonces va a haber una respuesta inmune por parte del sistema materno. ¿A qué? Va a atacar las células. Ustedes ya vieron la clasificación de los grupos sanguíneos, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces ustedes saben muy bien que nosotros tenemos los grupos sanguíneos son el A, el B y el 0. Y también tenemos antígenos, o tienen unas impresiones de antígenos y todo. No, ni para qué hablo yo ahí. Hablando en eso. También tenemos nosotros el otro tipo de antígenos. Obviamente cada glóbulo rojo, este tipo tiene una serie de antígenos o sustancias o proteicas que precisamente son las que se encargan de impedir que un tipo de sangre se le pueda aplicar a cualquier persona. Y no solamente están en el tipo de grupo AB0, sino el famoso antígeno D o RH. Entonces, si tenemos RH positivo o si tenemos ausencia de ese, que sería RH negativo. El problema va a estar es cuando la mujer es RH negativo y el bebé es RH positivo, porque tiene el antígeno en la superficie de los eritrocitos y ella no reconoce ese antígeno porque sus glóbulos rojos son negativos, no lo tienen. Entonces no han creado todavía anticuerpos para él. Tan pronto presenta un glóbulo rojo o sangre con ese antígeno, inmediatamente pues, el sistema inmune reacciona montando anticuerpos para
que tenga ese antígeno, que no son los de la mamá, son de quién, del bebé. Y ahí es entonces donde se puede eliminar o se produce la hemólisis, es la destrucción de los glóbulos rojos, pero ya por efecto del sistema inmune. Entonces, si la respuesta materna es grande, es bastante alta, pues estos van a destruir todos los glóbulos rojos fetales. Y entonces hablaríamos de la famosa enfermedad hemolítica del recién nacido. Cuando es mucho más exagerada, se observa esta situación y es la famosa hidropesía fetal, en donde la destrucción de glóbulos rojos es tan grande que básicamente que lo que queda es agua, queda solo plasma. Y esto migra hacia los diferentes tejidos del bebé y obviamente le genera ese edema tan característico, pues obviamente incompatible con la vida, por supuesto, de una hidropesía fetal. Entonces hay un edema y acumulación de fluidos en las cavidades corporales que pues trae como consecuencia la muerte del bebé. Entonces hay que tener presente esa parte. Sí, claro, cualquier otro tipo, la principal es esta, ¿no? Pero casi siempre es por hemólisis masiva a nivel de los glóbulos rojos del bebé. ¿Cuándo hay qué? También, ya vamos a hablar de ellos también. Claro, sí. Cuando sobre todo son gemelos disigóticos, que son dos hermanos, un hermano puede venir con sangre positiva Yo y el otro negativa. Y si que había que se hacer en virtual, un ensayo de 10 páginas, 20 claro, 10 páginas. realmente se hay Dijo, discusión de todos los 20 páginas por glóbulos, sistema. la reacción, Entonces yo le puse que 20 conclusiones. 10 conclusiones pero por sistema. el plasma migra hacia el intestino y se genera, ustedes se pueden dar cuenta, un bebé chavo, que básicamente es extravasación del plasma hacia el intestino. Entonces, como les digo, cuando incluso la enfermedad hemolítica, cuando es por grupo sanguíneo, no es tan marcada la inmunización. Es mucho más marcada la inmunización cuando el problema es con el antígeno RH. Es ahí donde se ven reacciones inmunes mucho más exageradas, ¿listo? Y se puede inducir solamente con una simple exposición, ¿listo? Entonces hay que tener mucho más cuidado. Y aquí la importancia, obviamente, de tener este cuidado cuando los padres tienen grupos sanguíneos, sobre todo el RH, diferente. Cuando lo tienes positivo, ambos no hay problema. Y de todas maneras, si el niño saca la misma sangre de la mamá, pues no había problema. El problema es cuando saca la sangre del papá y el papá es negativo, positivo, siendo la mamá negativa. Ahí sí hay un alto riesgo. De todas maneras, pues esta es una enfermedad que aunque uno diría, caramba, es una cosa terrible, que es algo que no, ya hay una aplicación de una inmunoglobulina, el famoso Resuman, que se encarga de neutralizar esos anticuerpos que puedan producir la mamá en el evento de que se presente una inmunización por deficiencia o por incompatibilidad, del grupo de RH. Pues usualmente el seguimiento que se le da, casi siempre esto de que el niño muera inútero es muy poco probable. Los mayores casos de inmunización se dan durante el parto, cuando hay corte del cordón umbilical, que ahí sí hay contacto de sangre materna con la sangre del bebé. En condiciones normales, como veía, la membrana hemocorial trata de prevenir eso. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser que el feto actual no tenga ese inconveniente, pero si el contacto que se genera a nivel del parto genera la respuesta para el siguiente embarazo. Por eso es que uno de los principales estudios o los principales exámenes que se le toman a los niños es la hemoclasificación, para poder saber si viene con el mismo exactamente tipo de sangre materno o si viene con uno diferente. Si viene con uno diferente, muy probablemente nos pudo haber, entonces aplicamos por precaución el resumen para que para futuros embarazos no tenga generada la respuesta. Porque si lo dejamos así, el siguiente embarazo probablemente se pierde las primeras etapas. Sí, claro, claro. Sus dos hermanos.
Este blanco y lo me vas a mostrar. Claro, de pronto un algo de bolsas, digamos que tenemos. La leche no era compatible con ellos o algo así. Bueno, es raro, habría que revisar bien el caso como bueno. Y a los dos Sí, y alcanzaron la agilidad. los kilómetros ya para. La mamá no tuvo ningún inconveniente. A veces pueden medir anticuerpos contra el antígeno RH positivo, para uno estar más seguro si se alcanzó a generar. Lo que pasa es que siempre, ante la duda, y a veces este tipo de estudios no se tienen muy disponibles en muchas partes, sobre las ciudades capitales, entonces se acostumbran a aplicar el resumen como medida preventiva. No, simplemente bloquea eso, porque solamente son los anticuerpos contra el RH positivo. No más. ¿Cómo se escribe el músculo de braquialis? ¿Cómo se escribe? Brachialis. ¿Cómo? Brachialis. Sí, bueno, no tanto la placenta, que un gemelo puede absorber al otro. Ay, Andrés, ya. Y la placenta asociada. ¿Estás escuchando para el video? Sí, o una situación, o sea, propia, en una estructura que no evoluciona. Claro, sí, aquí vamos a ver, creo que aquí tenemos un inicio de eso. Funciones de la placenta. ¿Para qué sirve la placenta? Intercambio de gases, de productos metabólicos, nutrientes, electrolitos, ¿no? Inmunoglobulinas. Recordemos que nosotros tenemos dos tipos de inmunoglobulina, la inmunoglobulina G, casi siempre es de origen materno, esa es la cicatriz serológica. Pues sí, pero digo que Hasta que no esté yo en contacto con microorganismos, bacterias o virus, primero me monta el sistema inmune de la inmunoglobulina S, que es la que responde de manera aguda. Y con base en esa, él después monta su defensa ya mucho más permanente que la inmunoglobulina G. Pero esta criatura no está expuesta ya a mayor cosa. Entonces no puede formar inmunoglobulina G, ¿listo? Sino que la gran mayoría de inmunoglobulina G pues proviene en su totalidad de la sangre materna. Entonces a partir de las 14 semanas vamos a encontrar inmunoglobulina G en sangre fetal, pero obviamente son de origen materno. También pueden producirse hormonas, ¿listo? Vimos que una de las principales hormonas para el diagnóstico era la producción de gonadotropina coriónica, ¿recuerdan? Que es la que se va a encargar de garantizar que el cuerpo lúteo le siga produciendo progesterona y evitar que el endometrio se desprenda. Y también produce progesterona en asocio con la gonadotropina coriónica para garantizar la viabilidad del embarazo. También puede producir estrógenos y el famoso lactógeno placentario, que también es otra hormona que básicamente ahora ya no se llama lactógeno placentario, sino es una variante de la hormona de crecimiento, la somatotropina. ¿Listo? Que también la pueden encontrar en algunos textos como tal. Pero la gran mayoría pues, todavía lo siguen llamando como lactógeno placentario. Somatotropina. Esta va a ser fundamental para estimular el crecimiento del bebé. ¿Listo? Como la que ocurre también en nuestro cuerpo. Bien, estructuras del cordón umbilical. Recordemos que con el anillo umbilical primitivo, pues básicamente pasaban al final de la quinta semana estas estructuras. Pedículo de fijación, que contenía la alantoides y los vasos sanguíneos umbilicales, como les decía, dos arterias y una vena. El pedículo del vitelino, el conducto vitelino, y el conducto que propiamente va a comunicar las cavidades intra y extraembrionales. Aquí podemos ver una grafiquita de eso. Este sería más o menos a la quinta semana. Vemos, este es el anillo umbilical primitivo. Vemos todas las estructuras a partir de la cual el saco vitelino, ¿listo? Y todos los pedículos de fijación que vamos a darnos cuenta van a dar origen al asa intestinal. Aquí incluso pues el libro nos recuerda el colorcito del endodermo como conformador del tubo digestivo. Entonces aquí vemos incluso ya asas intestinales si hacemos un corte a nivel de ese cordón umbilical. Bueno, el líquido amniótico
que es la otra estructura que nos queda faltando revisar, es un líquido claro, acuoso, que ojo, ¿de dónde se produce el líquido amniótico? Claro, el epitelio del saco amniótico, ¿de qué capa germinativa proviene? El epitelio del saco amniótico, de la cavidad amniótica. ¿Cuál era de esas tres capas la que envolvía internamente epi, hipoblasto? Epiblasto. Estaba en la parte de arriba, ¿listo? El amarillito, el azulito era el hipoblasto, que era para el saco vitelino. Bueno, no me pregunta nada más. Muy miserable para preguntar a vaina. ¿Listo? Bien. Pero bueno, estas células, este epitelio se transforma en células amnióticas, porque obviamente están conformando ese saco. Y estas células producen cierta cantidad de líquido, pero realmente la cantidad de líquido que producen es muy poquita. La gran mayoría, óigase bien, en su gran mayoría van a depender de un estratificado del plasma sanguíneo materno. Entonces el líquido amniótico va a tener un gran componente de sangre materna. Más o menos se estima que hacia las 37 semanas debe haber aproximadamente como mínimo 1 litro de líquido amniótico. ¿Cuál es la principal función de ese líquido amniótico? Pues permitir el desarrollo, primero funciones de amortiguación, de mantener la temperatura, permitir el adecuado desarrollo, ¿listo?, del crecimiento obviamente del bebé. Por eso los oligohidramios, que es cuando tenemos cantidad de líquido amniótico por debajo de los 400 mililitros, son un factor de riesgo para que el niño no crezca adecuadamente o se presenten esas deformidades que en algún momento vimos que se podían generar por presión mecánica. ¿Listo? Entonces, es precisamente porque entonces la estructura queda en contacto con la pared uterina y no en un ambiente más acuoso que le permita el adecuado desarrollo. ¿Qué hora es, Andrés? Desde el 5.º mes, el bebé deglute el líquido amniótico, ¿listo? Más o menos se toma 400 mililitros. Los textos dicen que en 3 horas se renueva nuevamente, se renueva todo el líquido amniótico y él lo reemplaza por orina. ¿Listo? La orina del feto se mezcla con el líquido amniótico y logra mantener, junto con la producción materna y la de las células amnióticas, más o menos el volumen constante. Con el líquido amniótico, pues obviamente tenemos nosotros estos 3 tipos de correlaciones clínicas: una producción exagerada de líquido amniótico, que es cuando encontramos nosotros más de 1,5 litros o 2 litros, que se recibe el nombre de polihidramios, y casi siempre un polihidramios obedece a la presencia, o hay que sospechar, malformaciones congénitas, principalmente a nivel del sistema nervioso central. Las anencefalias y las prosencefalias pueden ser una de las principales causas, o de los hallazgos que están asociados a un líquido amniótico demasiado. Atresia gastrointestinales, porque no las logra deglutir. Entonces, si no las logra deglutir, no se puede, digamos así, tomar ese líquido amniótico, ¿listo? Y entonces se acumula más a nivel de la cavidad amniótica. Cuénteme, Poli. No era eso, era el resultado sobre la orina del feto. O sea, el feto. ¿Orina? Sí, y eso se mezcla con el líquido amniótico. Vuelve y lo toma. Así hacían los primeros médicos, diagnosticaban probando la orina, diagnosticaban la diabetes. No acuerdas, él la probaban o la dejaban ahí si se les subían las hormigas, ¿cómo? Sí, solo orina, claro, todavía hasta el momento es solo orina. ¿Listo? El oligohidramios entonces es una disminución marcada de la cantidad de líquido amniótico, y la principal causa es la agenesia renal, porque no se produce igual cantidad de orina para que se recule o se recicle con
con el líquido nacional. Y la orina del bebé con el líquido amniótico, o sea, se pueden mejorar porque los dos son como transfiltrados de plasma. Sí, son estériles. La orina nuestra también es estéril. ¿Listo? Se contamina cuando pasa por, de pronto, el aparato reproductor. Tambo. ¿Listo? Pero el que es la orina es el ultrafiltrado del plasma. O sea que es estéril. O sea, no habría problema en tomarla, digámoslo así, o incluso cuando usted vea su fisiología renal, nosotros filtramos aproximadamente 180 litros de orina al día. ¿Y cuánta orina? 180 litros, un 16, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuántas se expulsa? Entre 1 litro y 1,5 litros. ¿Qué se hizo el resto? En los túbulos contaminados proximales del estado. Ah, bueno. Se tenía que decir contorneado. Todo ese filtrado. Se tenía que escribir contorneado. ¿Qué? Los túbulos. ¿Eh? Nosotros no Bien. vimos en cirugía. La otra correlación pues es la ruptura prematura de membranas. Los proximales. Como el número de es cuando esta membrana amniótica se Creo rompe que ya, creo. antes de la semana 37. Ya. Esta. O la membrana mioforiónica, también la encuentro en algunos textos con ese término. Se rompe antes de la semana 37. Y obviamente, aunque ustedes van a encontrar que algunos colegas de ginecología dicen, no, pues si ya tiene 36 semanas, no hay necesidad de suspender, déjenlo que avance el parto y listo. Ya cuando está por debajo de las 35, pues sí hay que revisar si es que es una ruptura total, donde hay pérdida completa de líquido, y ahí sí toca desembarazar, o si es una parcial en donde hubo una pérdida de alguna cantidad de líquido, pero podemos darle un margen de espera, se hospitaliza a la mamá, se pone en reposo para que gane una semana más, semana y media o 2 semanas más, y ahí sí, si se vuelve a romper o se desembaraza. Eso no hay ningún inconveniente. Las infecciones vaginales son las principales causas de ruptura de prematura temprana. Entonces, los flujos en las embarazadas hay que tratarlos de manera oportuna, porque pueden ser la causa de que colonicen de alguna manera y rompan este tema. Aquí terminamos con esta. Anomalías de las enfermedades, ¿se acuerdan de las medidas amnióticas? Si por alguna razón hay algún desprendimiento Lindo, pobrecitos. amniótico que entra en contacto con alguna de las extremidades, se pueden presentar malformaciones o anillos de constricción a nivel de las extremidades principalmente, o incluso amputaciones aquí digitales del primer arterio por estructuras o desgarros que se producen del saco amniótico y que entran en contacto con alguna de las cobertoras, los dedos, es donde más observamos este tipo de situaciones. Listo, nos queda espacio, nos vemos.